Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar de un tema fascinante que es el contraste de Nietzsche, de la filosofía de Nietzsche con el budismo. Digamos, un spoiler rápido que les puedo hacer es que Nietzsche no le agrada la filosofía budista y ninguna filosofía que utilice el ascetismo como medio de unión con lo divino. El ascetismo es prácticamente una forma o un camino de la espiritualidad en la que, digamos, se corta prácticamente um, la satisfacción sensorial, la satisfacción de los deseos y se busca más bien desligarse de los deseos. Este Buda nació en la India, o sea, fue un príncipe de la India. Y fue un príncipe que, bueno, su padre lo quiso proteger del sufrimiento y por eso lo tenían en un palacio bellísimo. Y nunca él había visto la vejez, no había visto la enfermedad, no había visto el sufrimiento y siempre vivió como en una especie, como lo que llamaríamos ahora como una burbuja. Siempre tuvo todo, las riquezas que quiso, todo. Pero un día decide bajar al mundo, bueno, salir de su palacio y ver la realidad y se encuentra que hay vejez, se encuentra que hay enfermedad y esto es un impacto muy fuerte para él, ¿no? Un impacto muy fuerte para su conciencia. Imagínense a alguien que no sabía que iba a envejecer o que iba a morir, ese impacto que sufre, ¿no? Al ver todo esto. Pero bueno, al ser Buda un príncipe de la India, claramente toda su filosofía, todas sus vivencias van a estar impregnadas por la filosofía previa, que es la filosofía hindú. La religión hindú es sumamente interesante, es ancestral y es muy antigua y se entiende en general como una religión politeísta. O sea, la gente piensa que es una religión politeísta, pero nada más lejano que la realidad. De hecho, es una religión que podríamos catalogar dentro de la cosmovisión llamada paneteísmo. Es decir, que existe un Dios trascendental, pero a la vez existe el universo como una manifestación de ese Dios. O sea, el universo no es creación de Dios, sino una emanación de Dios, y por otra parte existe a la vez el Dios trascendental. Y por lo tanto todos los dioses del hinduismo en realidad son emanaciones del Dios primordial, del Dios primero, que es un Dios completamente absoluto que contiene todo el universo, es el absoluto, es así, absoluto, y todas sus emanaciones son los diversos dioses. El budismo está impregnado automáticamente de esta filosofía, que parte de que todo lo que vemos en la realidad es una ilusión, o sea, es maya, es una ilusión, y que el sabio o el iluminado se libera de las ilusiones, se libera de la ignorancia. Aquí no es tanto una lucha contra el mal, sino una lucha contra la ignorancia o contra la avidia, que es el no ver. Por eso los Vedas son como Vedas, de ver con claridad, de entrar en conciencia de... Hay muchas historias de místicos ascetas que deciden tomar el camino de la renuncia de sus, no sé, de cubrir sus necesidades físicas y no sé, se van al bosque a ya no tener como comida normal como de civilización, a tener que comer cosas de la naturaleza y a vivir una vida prácticamente de pobreza, que podemos ver como de pobreza. Esta filosofía se mantiene, digamos, en el budismo. De hecho, Buda pasó por un momento de ascetismo, pero hay que recordar que este Buda en sus momentos de ascetismo no lo vio como el camino óptimo, ¿no? Él vio que más bien había que llegar a un camino intermedio, o sea, ni tanto como un ascetismo, así como drástico, porque llegó a una decadencia de su estado físico, ¿no? Lo llevó a una decadencia de su estado físico, entonces decidió que mejor un punto medio, o sea, no tanto así como un ascetismo radical. Pero bueno, todo el budismo está impregnado por esta cuestión ascética, aunque no sea radical el ascetismo, aunque uno no renuncie absolutamente a todo, o sea, si no, pues moriría uno muy rápido, pero aunque no renuncie uno a todo, pues sí se plantea como el camino espiritual, algunas renuncias que se van haciendo, de hecho es parte del camino del budismo, algunas renuncias que se hacen. Y el budismo es muy complejo porque el budismo se extendió por muchas partes de Oriente, por ejemplo tenemos el budismo zen, cuando se extendió y no se llegó a Japón, a otras zonas, y como que en cada lugar donde llega se impregna con la filosofía también de ese lugar. Los valores del budismo pues prácticamente son el universo es una ilusión como lo percibimos, es como un fenómeno, o sea, no es algo así que sea absoluto.
y es una ilusión. Entonces nos desprendemos de esa ilusión a partir del desapego de los deseos y nos liberamos de la rueda del samsara o de la rueda del karma y empezamos a vivir en el dharma y poco a poco nos liberamos hasta llegar a la iluminación, que es cuando la conciencia se conecta con la conciencia absoluta, con una conciencia que ya está libre de la ignorancia. Entonces, este es el planteamiento del budismo. Pero vamos a ver lo que dice Nietzsche al respecto, porque se va a poner tremendo, porque es tremendo esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de la filosofía de Nietzsche. Nietzsche pensaba que Nietzsche se considera un filósofo vitalista. ¿Qué se refiere el vitalismo? ¿Qué es el vitalismo? Bueno, el vitalismo es prácticamente encontrar el sentido de la vida en esta misma vida. O sea, no tengo que irme a un plano trascendente, no tengo que irme a otro lugar, sino a la vida misma le tengo que encontrar el sentido. Aquí está el sentido y tengo que afirmarla, o sea, afirmar la realidad, no tratar de huir a un mundo metafísico, no tratar de evadir las cosas, sino experimentar la realidad tal como está presente en el mundo. Para este Nietzsche, ¿cómo es la realidad? Pues muy parecida a la de Schopenhauer, o sea, de hecho se inspiró bastante en Schopenhauer, excepto obviamente porque Schopenhauer se inspira a la vez en el hinduismo y en el budismo, es muy raro, pero bueno, o sea, Schopenhauer se inspira básicamente en el hinduismo y en el budismo. El camino de Schopenhauer justamente es desapegarse, lo mismo, es muy parecido, entrar como una especie de contemplación. O sea, para Schopenhauer la contemplación, que es una contemplación cuando ya es una contemplación desinteresada de la realidad, lo cual te permite liberarte de las cadenas del deseo, que el deseo siempre te va a tener atado y cuando ya consigas tus deseos vas a querer otra cosa, y entonces para liberarte de eso tú tienes que entrar a una contemplación desinteresada del mundo, ¿no? Entonces propone al fin y al cabo Schopenhauer una solución al problema del sufrimiento, no definitiva, pero al menos de un estado de conciencia, muy parecida a la del budismo en sí o a la del hinduismo, pero Nietzsche no está de acuerdo con esta solución. Pero con lo que sí está de acuerdo con Schopenhauer es con su idea metafísica del mundo. Schopenhauer piensa que el mundo es una voluntad ciega. Es decir, bueno, es una voluntad, o sea, digamos, en vez de que sea el mundo como un espíritu perfecto, un espíritu metafísico como inquietud, ¿no? Como podría ser Dios, ¿no? La tradición racionalista y todo esto. Él lo ve como algo que está en constante movimiento, en constante flujo, y es la voluntad. Y por eso la voluntad la relaciona con la música. La música es ese arte que está en continuo movimiento, no se contempla de un jalón como podría ser una pintura, una escultura que tú la ves y ya, la contemplaste quieta, ¿no? Es estática. El arte que más representa la voluntad es la música porque está en movimiento, está en un continuo movimiento y en una continua aparición y en una continua transformación. Entonces, un poco así ve el universo también Nietzsche, o sea, como un continuo cambio. O sea, por eso le gusta mucho Heráclito, ¿no? Y bueno, el vitalismo, pues prácticamente pues es encontrar el sentido en esta misma vida, pero el sentido pues lo va a encontrar uno a través de esa valentía y esa aceptación de que el mundo en sí mismo no tiene un sentido fijo, o sea, es un sentido más bien, es un movimiento, es una cuestión caótica, ¿no? El universo. Entonces, bueno, muchas personas hablan de que Nietzsche es nihilista. Aquí hay una cuestión muy curiosa y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para entender la filosofía de Nietzsche, que es que este Nietzsche se refiere al nihilismo en ocasiones de forma despectiva, pero para él, ¿qué es el nihilismo? Bueno, se los voy a leer. Mucha de la información que estoy sacando es de una tesis que estoy leyendo, bueno, que habla de la filosofía de Nietzsche comparada justamente con el budismo, y se las voy a dejar el link abajo para que ustedes la puedan consultar con calma y todo esto. Entonces aquí voy a tomar un extracto que saqué de esa tesis, que es: para Nietzsche, una voluntad nihilista es una pulsión de muerte que se manifiesta en una dietética del sufrimiento, por medio de la anulación del deseo, los impulsos y los afectos, querer desligarse de la vida, ¿no? Que sería prácticamente el ideal ascético. Para Nietzsche, el ideal ascético es el nihilismo, es el verdadero nihilismo. ¿Por qué? Porque no encuentran el sentido en esta vida, en esta realidad como la estamos experimentando. Esta realidad la entienden como una ilusión
y por lo tanto es algo nihilista, algo porque no están encontrando el sentido en esta misma vida, sino en una vida entendida, que bueno, esta vida manifestada se entiende como una ilusión y el sentido va a estar en otra vida prometida en un futuro, ¿no? Cuando llegues a la iluminación, cuando llegues al nirvana, cuando llegues, ajá. Y en general el ideal ascético no solo está presente en el budismo, también en el cristianismo, porque de hecho la gente piensa a veces que Oriente y Occidente como que están así por su lado, ¿no? Pero siempre han estado en constante comunicación, siempre, siempre, siempre. Y la espiritualidad de ambos lugares tienen muchas parecidos, o sea, tienen muchos parecidos. Esta cuestión del monje también, que es ascético, ¿no? De Occidente el monje, pues es prácticamente lo mismo. Bueno, no lo mismo, no es lo mismo, no es para nada lo mismo, pero en la práctica ascética es muy similar, o sea, es muy similar. Algunas prácticas también espirituales son similares, como privarse, la pobreza, ¿no? Por ejemplo, la pobreza es un ideal espiritual similar, ¿no? Los dos monjes, tanto de Oriente como de Occidente, pues predican que la pobreza te lleva al desapego, aunque en el hinduismo hay historias de místicos muy poderosos que en realidad no estaban apartados de la riqueza, o sea, que eran reyes o tenían, o sea, no es así tan drástico, pero uno de los caminos de la espiritualidad que ellos plasman es el ascetismo. Entonces, bueno, esto era para decirles que no solo el budismo, sino también el cristianismo entraría para Nietzsche como una cuestión nihilista, porque es una dietética del sufrimiento a partir de justamente la privación de los placeres. Y bueno, aquí podríamos entrar un poco en discusión en estas manifestaciones de, por ejemplo, de mortificación del cuerpo que ocurre en la espiritualidad occidental, donde prácticamente se latigueaban se hacían un daño físico para liberarse de su cuerpo y como para expiar sus pecados en algunos casos, o para desprenderse de su cuerpo, o sea, desprenderse del cuerpo y entrar como una éxtasis espiritual o una cuestión así, ¿no? Entonces, en el nacimiento de la tragedia, es que aquí tengo mis apuntes, en el nacimiento de la tragedia, Dionisio se quiere fungir en éxtasis. Bueno, vamos a hablar un poco del nacimiento de la tragedia y de algunos aspectos importantes también de la filosofía de Nietzsche, para ponerlo en contexto. Bueno, es bien interesante porque la gente luego piensa que Nietzsche es ateo así como al estilo que coloquialmente entendemos por un ateo, que es alguien que no está interesado muchas veces en símbolos religiosos, que no está interesado en la mística, cosas así, nada más alejado de la realidad. De hecho, Nietzsche era un gran lector por ejemplo, le interesaban los misterios dionisíacos, los misterios de Eleusis, escuelas místicas, el esoterismo le interesaba mucho, pero la religión que para él le parece buena, o sea, que le parece interesante, es la religión, bueno, más que religión, el panteón griego, o sea, los dioses griegos. Hay que entender que, bueno, los griegos tenían una independencia ante la religión, o sea, uno podía pensar fuera de un dogma religioso, aunque sí lo sabía, sí había como prácticas religiosas, rituales colectivos, todo esto, pero era un poco más libre esta relación, o sea, no era algo así que tuviera la religión así agarrada a la gente. Pero bueno, más allá de eso, no es tanto lo que hace que a Nietzsche se quede como enamorado de todos estos símbolos griegos, sino también que para este Nietzsche, tanto la mitología griega como la mitología romana tienen muchos aspectos vitalistas, o sea, los dioses no son dioses represivos, sino al contrario, hasta ellos ejercen deseos, ¿no? Como Zeus, que básicamente se fue con todas las mujeres ahí que pudo, ¿no? Por ejemplo, esto sería como una cuestión vitalista, ¿no? O sea, la religión griega es un poco como pues muestra más bien deseos, como que libera las pulsiones, no las reprime, o sea, no las libera. Por eso las representaciones, no sé, de las ninfas, de los sátiros, de la violencia, o sea, todo, la agresividad humana, todas las pasiones, todo estaba muy presente. Incluso estaban los ritos que, bueno, ya he hablado de esto de las bacanales o de las de las luparcales, sí, luparcales, y de de las fiestas dionisíacas. Todo esto pues habla justamente de una religión que no controla,
que no reprime, cuyo ideal no es ascético necesariamente. Y bien curioso porque Nietzsche, por ejemplo, ve a filósofos como Sócrates, como de la decadencia de Grecia. O sea, generalmente los vemos así como algo bien padre de Grecia, ¿no? Los vemos así de, ay, el filósofo Sócrates, así, todo eso, pero para él era decadente, porque a partir de Sócrates, pero Sócrates también desde el punto de vista de Platón, porque ya saben que Platón es el que representó como un personaje escribió de Sócrates como un personaje. Para él, Sócrates no representa un ideal filosófico, sino la decadencia del mundo griego, porque ya empezamos, ¿no? A partir de la filosofía griega a plantearnos una realidad metafísica, a tratar de evadir la realidad, como a entender la realidad como una ilusión, básicamente. Un filósofo que detesta Nietzsche es Parménides, porque con Parménides se inaugura este pensamiento tan metafísico que, bueno, se desliga tanto de la realidad fenoménica que experimentamos, y para esto Nietzsche es decadente completamente, porque toda evasión de la realidad, todo querer salir de esta realidad, todo pensar que esta realidad es ilusión de otra realidad, todo eso para él es decadente, porque es nihilista. ¿Por qué? Porque está negando el sentido vital de esta vida, lo que estamos experimentando en este mundo, para hablar de otro mundo. Por eso su mito del eterno retorno, ¿no? Que es justamente esta propuesta ética de que tú te tienes que comportar como si este mundo fuera el único y como si esta vida fuera la única que fueras a vivir y la fueras a estar repitiendo. Es simplemente una propuesta ética. Entonces, en el nacimiento de la tragedia en general, Nietzsche es un estudioso de los dioses griegos, de la mitología griega, para que vean que la filosofía y la espiritualidad, la mitología y todo eso van de la mano. Por eso hablo mucho de esto. Bueno, habla de Dionisio. Dionisio para Nietzsche es un dios que representa... es muy interesante Dionisio, porque representa el éxtasis religioso, ese éxtasis donde la fuerza se acumula y sobrepasa el ser, o sea, sobrepasa, es una fuerza inmensa que es casi como un arrebato. Es que Dionisio, en los ritos dionisíacos, en los misterios dionisíacos, Dionisio, hagan de cuenta que, bueno, su historia es que él es hijo de una humana, hijo de un dios, pero se hizo dios porque Zeus lo cuidó, casi lo parió, porque es muy raro, se lo metió al muslo. El punto es que terminó siendo dios porque Zeus lo tuvo en la carne antes de que él naciera. Entonces, bueno, ya nació Dionisio y lo envidiaban los titanes porque dijeron, ¿cómo un hijo de mortal está en el Olimpo y quién sabe qué? Entonces se lo comieron los titanes, lo devoran. Entonces, este desmembramiento de Dionisio, o sea, cuando los titanes devoran a Dionisio, representa simbólicamente el hecho de que cuando nosotros entramos en éxtasis religioso nos desprendemos de nuestro ser, o sea, entramos en éxtasis, nos fundimos en una experiencia oceánica. Entonces, esto eran los ritos dionisíacos, ¿no? También la cuestión de que tenemos como seres humanos una parte de Dionisio y una parte de Titán, una parte pesada y una ligera, varias connotaciones, pero sobre todo Dionisio es un dios como de un arrebato, de las pasiones, del juego, de la fiesta, de las contradicciones cósmicas. Es un dios caótico, ¿no? Porque representa pues el caos del cosmos, así como es una fuerza así, que no es una fuerza ordenadora, es una fuerza así vital, enorme. Esta cuestión del éxtasis religioso, donde ocurre el grito jubiloso de Dionisio, donde ocurre la rasgadura del velo de Maya, o sea, empiezas a ver una realidad más allá de esta realidad manifestada. Ante todo este escenario, lo que ocurre es que eso te podría llevar como una especie de quiebre, ¿no? Donde tú te desapegas de esta realidad, te desapegas completamente de esta realidad y ya como que se corta y puedes caer en neurosis religiosa, que lo plantea así, neurosis religiosa. Y lo que pasa es que el mundo griego hizo algo interesantísimo, o sea, ante esta experiencia dionisíaca, utiliza también la fuerza de Apolo, que es el ordenador, y ordena toda esa fuerza, esa gran fuerza dionisíaca, esa experiencia dionisíaca, la ordena y la manifiesta en el arte. De esa manera, aquel contenido que está inconsciente, que está casi en el reino del caos, de la locura, del éxtasis, de las emociones, de todo esto, se ordena a través de la fuerza o de Apolo, se ordena ante lo apolíneo, y se manifiesta lo artístico, que es justamente algo que
que casi casi es trascendente, o sea, el arte es casi casi trascendente, pero a la vez no se escapa de la realidad, o sea, se queda en la realidad y se manifiesta, se le da forma, o sea, pierde su característica dismorfa de lo dionisiaco y toma forma en lo apolíneo, y de esta manera se evita que el arte, que el deseo, digamos, se quede reprimido ahí dentro. Entonces, el arte no tranquiliza ni suprime el deseo ni el sufrimiento. El arte salva al griego del nihilismo. El arte salva al griego del nihilismo porque lo salva de desapegarse, de desprenderse del sentido de la vida en esta vida. Entonces, el arte mantiene esas emociones, mantiene esos impulsos, ese salvaje de Dionisio, esa fiesta, ese todo, pero a la vez lo condensa en lo apolíneo y salva al griego, o sea, lo apolíneo entra y salva al griego de perderse en la neurosis religiosa, ¿no? El pueblo griego para Dionisio es un pueblo que se salva justamente de la neurosis de religiosa, de la decadencia, hasta la llegada, pues, de los filósofos griegos, de los filósofos metafísicos. Y bueno, ¿qué es la neurosis religiosa? ¿Qué es la neurosis religiosa? Bueno, la neurosis religiosa es una perversión de los instintos, o sea, todos tenemos instintos dentro de nosotros, pulsiones, las llamaremos así, fuerzas vitales que están dentro de nosotros y están viviendo nuestro interior, y entonces ocurre que estas fuerzas, a partir de la esclavitud o de la opresión de otros grupos, terminan reprimiéndose, ¿no? Por eso Nietzsche habla de la moral de los esclavos, o sea, qué fuerte, ¿no? Esta palabra, la moral de los esclavos, que es esta gente que es débil, o sea, Nietzsche sí los ve como débiles, han sido dominados por faltarles voluntad, faltarles coraje, faltarles fuerza, fueron dominados, y en vez de utilizar su agresión, su agresividad, sus pulsiones, todo esto para liberarse, lo que hacen es reprimirlas y las mantienen ahí dentro, lo cual genera un resentimiento, que el resentimiento es aquella acción que no es auténtica, porque hagan de cuenta que hacen una venganza imaginaria, una venganza ideológica en su mente. O sea, ellos se van al interior, no pueden ejercer la violencia al interior, se van al interior y tratan de justificar ese estado en el que están, a través, ensalzando los valores de los valores que serán llamados la moral de esclavos, ¿no? Entonces, lo primero tiene que haber es el resentimiento, después la mala conciencia. La mala conciencia es la ruptura neurótica que ocurre cuando existe una tensión visceral, o sea, por una parte existe una idealización de los valores de esclavo, o sea, como algo así como ok, me están esclavizando, entonces está bien ser débil, el resignarme a este sufrimiento es lo que me hace a mí grande, ¿no? El resignarme, el aguantarlo, el guardar mi agresividad y ser bueno es lo que me hace a mí ser grande, ¿no? Entonces toda esta mala conciencia hace que idealices tú esta cuestión de la pasividad, la idealiza, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Que idealizamos, el poner la otra mejilla, la moral de esclavo, ¿no? Que habla Nietzsche, pero en el fondo hay un resentimiento, o sea, yo soy muy pacífico, muy bondadoso, muy espiritual, todo esto, pero en el fondo hay un resentimiento hacia la clase opresora que está gobernando sobre mí. Y como ocurre esta tensión entre esas dos polos, ¿no? En parte los ideales y la moral, y en parte el resentimiento o esos sentimientos, esto lleva a la interiorización, o sea que en vez de que el individuo saque esa tensión, o sea, la libere, la vuelva a interiorizar dentro de sí, y así surge el ideal ascético, que el ideal ascético es un instinto de protección y de salud, o sea, tratar de recuperar la salud de una vida que degenera, o sea, degenera porque pues le están oprimiendo. Entonces, para aguantarlo genera ideales ascéticos, o sea, yo voy a aguantar, yo voy a resistir, yo todo, ¿no? Y sería una oposición a los instintos puros, que los que se manifiestan, por ejemplo, en la naturaleza. Nietzsche utiliza mucho fábulas a través de depredadores, ¿no? Como el águila, ¿no? Que es así el deseo puro, la voluntad pura. O sea, el águila no va a estar diciendo, qué bueno que estoy siendo muy buena. Ella va y caza y se come o sea, tiene hambre y caza.
la atacan, agrede, ¿no? O sea, ella no reprime sus impulsos, sus instintos son puros, los libera, los saca y entonces esto genera esa salud en su ser, que esa fuerza vital se convierta en voluntad de poder, es la voluntad de poder como algo que nos hace querer superarnos a nosotros, ese poder de superación y ese poder también de fuerza, de resistencia pero no resistencia como que aguanta, sino más bien como de realmente fuerza, porque recordemos que algo que también tienen los griegos y los romanos son valores muy marciales, valores muy militares. Entonces Nietzsche se inspira muchísimo en los valores griegos y romanos como la virtud y todo esto. Entonces son valores muy marciales, muy militares, muy masculinos, bueno, masculinos en el sentido de que pues sí, predominan en sociedades que son bastante marciales, sí, de guerra. Sociedades de guerra donde los hombres van a la guerra, se tienen que entrenar y todo, la disciplina, la fuerza, la voluntad, todo esto, ¿no? Estos son valores muy que exalta mucho Nietzsche en contraposición a los valores del cristianismo que serían la compasión, la pasividad, el poner la otra mejilla, el ser bueno, el mortificarse uno mismo, el ideal ascético, todo eso, ¿no? Entonces, para esto, el ideal ascético sumerge al enfermo más adentro, ya que es una oposición de instintos y bueno, hace que sea más, la herida se pudra. Haz de cuenta como si tuvieras una herida, en vez de drenarla, vas metiendo la pus hasta que se empieza a pudrir y degenera la humanidad en la moral de esclavos. Y justamente lo que ocurrió en Occidente, que se queja Nietzsche mucho de esto, es que pues los esclavos invirtieron la balanza y pusieron sus valores de esclavo arriba y castigaron a los valores reales, que eran los valores virtuosos, los valores de la afirmación de la vida. De esta es la vida, yo la voy a tomar, es mi vida, la voy a dominar, voy a gobernar la realidad y voy a imprimir mi sentido en la realidad. La cuestión aquí, bueno, interesante para hablar un poco de Nietzsche, terminar un poco acerca de esta crítica. Nietzsche tampoco le va a gustar mucho el trabajo de Marx, ¿no? Por ejemplo, porque pues sí, bueno, ya se imaginan por qué, ¿no? No hay que decirlo. En primero, porque es muy metafísico, porque es teleológico, o sea, va de un principio a fin, todo esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Pues bueno, es un contraste bastante grande, ¿no? El que vemos en la filosofía de Nietzsche y el que vemos en la propuesta del budismo, ¿no? En el camino que nos propone a seguir el budismo. O sea, tiene razón el budismo en el que una estrategia interesante pues es pues irse desapegando, pero sí es cierto que este desapego a los deseos pues te quita vitalidad, te quita esta parte animal, esta parte que todos tenemos vital dentro de nosotros y nos hace en parte negar, si es cierto, pues una parte de nosotros. Depende el carácter de cada persona, la posición en cada persona, pues alguna cosa le va a ser mejor que otra, pero bueno, es interesante este análisis, contraponer estas dos cosas. Bueno, ya más adelante continuaré contrastando opiniones acerca de caminos espirituales o éticos, ¿no? Porque el ascetismo también es un camino ético. Y bueno, espero que les haya gustado este video y ya saben cómo pueden apoyar este canal. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente video.